Uno de los efectos que más se utiliza en la edición de vídeo es el fundido encadenado, el dissolve. Algunas veces se aplica de forma casi imperceptible para suavizar las entradas y salidas de los planos. Otras veces para encadenar dos planos que se funden en la transición. Voy a incorporar algunos fundidos tanto en vídeo como en audio para que veáis cómo se hace. Coloco el cursor en la línea de tiempo cerca de un cambio de plano. Por ejemplo, aquí. No es necesario estar posicionado exactamente en la transición. Con estar cerca es suficiente. Pulso en este botón de la barra de tareas, el Quick Transition, y se abre esta ventana de diálogo. En esta zona de la izquierda tengo que elegir en qué pista quiero actuar. Voy a seleccionar solo la pista de vídeo, vídeo 1. Ahora tengo que seleccionar qué tipo de transición quiero aplicar. Dissolve es un fundido encadenado normal. Film Dissolve tiene un efecto más sutil. Los negros se funden un poco antes que los blancos. Imita el efecto de los encadenados en cine fotoquímico. Fade from Color es para abrir un vídeo desde un color, típicamente el negro o el blanco. En este gráfico se puede ver la duración del efecto y la posición que ocupa en la línea de tiempo. La transición puede estar centrada en el corte, puede empezar en el corte o puede acabar en el corte. Se entiende muy bien la diferencia mirando el gráfico. Lo voy a dejar centrado en el corte. Estos números que están a la izquierda y a la derecha indican los fotogramas de coleo que tengo disponibles para hacer la transición. Es decir, antes y después del in y del out, tiene que haber cierto tiempo disponible que solo se utilizará en caso de añadir transiciones. Es evidente que si he editado un plano desde su primer fotograma, no tendré material para fundir. En este caso tengo coleos de entrada y de salida suficientes para colocar la transición donde mejor me convenga. La duración del efecto la puedo modificar directamente en el gráfico o indicando un número de fotogramas en duración. Una duración estándar para una transición lenta es 25 fotogramas, un segundo. Yo suelo preferir hacer las transiciones de 12 fotogramas, que casi no se notan. Una transición de 2 segundos, 50 fotogramas, es una transición que se percibe con un efecto con intención narrativa. Voy a poner 25 para que se note bien el encadenado. Resumiendo, he programado un encadenado que afectará solo a la pista de vídeo, de 25 fotogramas de duración, centrado en el corte. El Target Drive es el disco en el que se grabará el efecto, el USB 3 externo. Ahora me da a elegir entre las opciones Add y Add and Render. Con Add, la transición se creará en tiempo real en la línea de tiempo, sin necesidad de crear un archivo de vídeo que contenga la mezcla de los dos planos. Si le doy a Add and Render, creará el efecto y lo colocará en la carpeta Avid Media File de mi disco externo USB 3. La verdad es que un simple encadenado no supone ninguna dificultad para esta máquina, así que no es necesario que haga el render. Pulso Add y vamos a verlo. Está bien, pero si no me gustara tendría que pulsar en este icono de aquí, Remove Effect. Acerco el cursor a la zona de influencia y hago clic. El efecto se ha ido, pero como quiero que se quede, pulso Control Z para deshacer. Ahora me gustaría cerrar el vídeo con un fundido negro. Me coloco en el último fotograma de la secuencia. Pulso el icono de Quick Transition. Dejo seleccionadas todas las pistas, tanto de vídeo como de audio, y le pongo una duración de 25 frames y que finalice en el corte. Selecciono el disco USB 3 externo y le doy a Add. Aquí lo tenemos, vamos a verlo.